Ok, a partir de este momento entonces iniciamos con la grabación de la clase oficialmente. Primero que todo, darles la bienvenida a este inicio del módulo 3 de el técnico en supervisión de la calidad. Felicitar a todos los que han asumido este gran reto y pues lo han tomado siempre con mucha responsabilidad. De pronto, para que no haya ningún inconveniente, pues hoy estaba revisando el tema de los exámenes y sí me gustaría que quede este, pues aquí en la grabación a manera de constancia que hay varios compañeros que aún no han completado su examen, ¿verdad? Entonces es algo pues un poquito, digamos que preocupante. Yo no sé si tal vez haya alguna situación ahí particular. En caso de existirlo, es vital que se comuniquen conmigo vía correo electrónico y que pues me comuniquen, me informen qué es lo que está pasando. Nada más aquí, como repito, para que quede evidenciado. Tengo, si no me equivoco, 2, 4, 6 personas que no han hecho el examen. Entre ellas está Angélica Arias, Adriana Barrantes, Noelia López, Jesús Núñez, Karen Quinto y Daniel Rodríguez. Entonces, sí sería, repito, importante que estos compañeros de seguir interesados en continuar con el proceso me informen qué es lo que ha ocurrido para que no hayan completado el proceso del examen. En términos muy generales, ¿verdad? Me siento complacida de ver que verdaderamente pues las notas en términos generales de la prueba son bastante buenas. Muy poquitos compañeros, tal vez, como decimos ahí popularmente, al filo de la nota mínima, ¿verdad? Pero pasaron, por lo menos hasta el momento, de todos los que hicieron el examen, todos pudieron ganar el módulo. Los únicos que sí no lo han ganado por el tema de que no han hecho el examen son los compañeros que antes mencioné, pero por lo demás, ¿verdad? Felicitarlos y instarlos a que continúen pues asumiendo esta gran opción o esta gran oportunidad de formación cada vez pues con más motivación. Para el día de hoy, bueno, voy a darle la palabra ahí a Jesús y de pronto también aprovechar, si alguien tuviera alguna consultita, pues que aprovechemos este momentito para hacerla antes de arrancar con la materia. Dígame, Jesús. Profe, yo hice el examen hoy y de hecho yo le respondí el correo a usted, pero no me ha llegado la respuesta de que esté calificado aún, pero sí lo hice hoy. Ok, ¿a qué hora? Déjeme ver si es que acá no lo vi, porque es que a veces tarda un momentito digamos que actualizarse. No necesariamente les va a llegar una notificación, sino que cuando ustedes hicieron el examen, ahí les tiene que haber generado la calificación y ya esa, por así decirlo, es la evidencia. Sin embargo, déjeme ver, Jesús Núñez, ¿cómo a qué hora me hiciste el examen? Como a la 1:30 lo empecé y terminé como a las 3, me parece. Ah, bueno, puede ser eso porque yo hice el corte como a las 2 de la tarde. Nada más Ah, deme un segundito para corroborar. Vamos a ver. Un momentito. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí, digamos, por cualquier cosita, muchachos, ya uno
los que tienen un poquito de tiempo trabajando en clases virtuales, si por asuntos de la lluvia, bueno, no sé cómo esté el tema del clima cerca de sus casas o donde estén conectados, pero si hubiera algún tipo de eventualidad, ¿verdad? Apagones o lo que sea, y por algún motivo, en el caso mío, digamos que hubiera algún corte, pues lo que procede es que la clase, digamos, eventualmente se suspende, repito, solamente en caso, ¿verdad? Un apagón, algo así, que no tenemos internet, se suspende la clase, pero por supuesto el mecanismo que se aplica en estos casos es que al día siguiente la clase queda grabada en su totalidad. Es decir, que yo terminaría de hacer la explicación de la clase, pero sin estudiantes, y en el momento en que vuelva a tener acceso a internet, subo la grabación para que pues todos tengan la posibilidad de completar todo el proceso explicativo, ¿verdad? Eso, repito, solamente hago la salvedad, eh, porque generalmente sí, en época de lluvias, pues es muy común ese tipo de situaciones y así es como lo manejamos. Jesús, sí, aquí ya vi que ya está su respuesta a la prueba. Entonces, al finalizar la clase de hoy, estaría yo actualizando su nota para que usted esté tranquilo. Entonces, De acuerdo, muchas gracias. con gusto. Bien, entonces, como les decía, voy a compartirles la pantalla. Ahí nada más alguien me confirma cuando la observa. Ok, en buena teoría ya debería estar visible. ¿Me confirman, por favor? ¿Se ve la pantalla, muchachos? Sí, profe, sí se ve. Ok, gracias, gracias. Entonces, chiquillos, vean, esta es la situación con el módulo 3. Si ustedes recapitulan un poquitito en el módulo 1, cuando se les dio la charla, digamos, introductoria de cómo es que funciona todo esto, el compañero Luis Fernando, que es el coordinador, él les explicó que conforme vayamos avanzando en los módulos, digamos que el nivel de exigencia también aumenta. Y dicho sea de paso, ¿verdad? Ya aquí con este módulo vamos a empezar a sentir un poquito más de exigencia. ¿Y por qué se los digo? Este módulo tiene 3 exámenes y dicho sea de paso, hoy es el primer examen. Entonces, por cubierta la materia de hoy, queda disponible el examen donde se va a evaluar únicamente, por supuesto, lo que se ve hoy. Van a tener igualmente una semana completa para concretar esa prueba. En la semana 2 hacemos exactamente lo mismo, vamos a ver materia y hay examen. En la semana 3 es la única semana donde no hay examen ni tarea. Y al llegar a la semana 4 tenemos un examencito que evalúa lo que se vio en semana 3 y 4. Es decir, que este módulo que se llama control estadístico no tiene tareas, solamente tiene 3 exámenes. Así que yo de verdad les pido por favor que se organicen bien, que aquellos que ven la clase posteriormente procuren ponerse al día para que no se vayan a atrasar con los exámenes, aunque los exámenes están, digamos que cronometrados para completarse en una semana. Si algún compañero tuviera alguna dificultad y dice, bueno, profe, vieras que se me complicó por horario, por lo que sea, no pude hacer el examen, no significa que lo vaya a perder. Lo que pasa es que estemos claros en que si no lo hacen a tiempo, pues se les empieza a acumular el tema de completar con todos los exámenes, ¿verdad? Ya para la semana 4, ustedes igualmente tendrían una semana adicional para completar el examen, pero imagínense por un momento que algún compañero o compañera no haya hecho ninguno de los anteriores, entonces tendría que resolver 3 exámenes en una semana. Y eso, por supuesto, pues no es lo ideal. Entonces,
Para que más o menos tengamos eso presente, por ahí lo anotan quienes toman nota, ¿verdad? Entonces son 3 pruebitas y hoy arrancamos con la primera prueba. Dicho sea de paso, entonces vamos a ir pues avanzando con la temática de hoy. Ahí si ustedes ven en pantalla tenemos la semana 1 ya habilitada con el recurso didáctico, que es lo que yo voy a explicar. El video ahorita está vacío, pues obvias razones, hasta que yo termine la clase y el tiempo que demore Google en subir el video, que generalmente para más seguridad al día siguiente ya está habilitado el video. Y aquí ya está el examen abierto. Siempre van a tener una única alternativa de respuesta, es decir, aunque tal vez el formulario los deje hacer el examen 2 o 3 veces, solamente cuenta la primera vez. A mí me aparece un informe detallado del día, de la hora y de cuánto tiempo se demoraron realizando el examen. Entonces hago la aclaración, solamente cuenta o vale el primer intento del examen, para que por favor ahí lo tomemos en cuenta. Y voy a hacer de una vez una salvedad, probablemente la repita al finalizar la clase, pero si se me olvidara, se las hago de una vez. Hoy vamos a ver puros cálculos, así que necesitamos tener la calculadora a mano de preferencia. Y vamos a ver un temita que es redondeo. Cuando hablamos de redondeo hablamos de decimales. Y quiero hacer la aclaración. En el examen, por favor, se los pido 3 veces. Lean las instrucciones del examen. En el examen, al puro inicio, dice claramente que cuando ustedes realicen los cálculos, utilicen 2 decimales redondeados. Ahorita vamos a ver qué es eso si no saben todavía qué es. Pero ahí clarito dice 2 decimales redondeados. ¿Y por qué es tan importante que tengan esto presente? Porque si a ustedes se les olvida esta instrucción y en el examen me responden con un decimal, con 3 decimales, con 5 decimales, o sea, no respetan la instrucción, automáticamente pierden esa pregunta, ¿verdad? Entonces, repito, en el examen solo me van a trabajar 2 decimales en la primera parte del examen. Dicho sea de paso, como lo dije antes, esta aclaración que les estoy haciendo también aparece en el examen, pero muchas veces tal vez digamos no se toman el tiempito para leer con detenimiento las instrucciones y después vienen y sacan una mala nota y cuando se les dice, muchachos, pero es que vean, ustedes pusieron más de 2 decimales. Ay, pero yo no sabía, sí, pero ahí en el examen decía, use 2 decimales. Entonces son problemas de lectura. Y aún así, les estoy haciendo la aclaración de forma oral para que no haya ningún inconveniente. Entonces, dicho eso, vamos a iniciar propiamente con la temática de hoy, que es la introducción al control estadístico. Aquí yo pues de plano les digo, por algunas extrañas razones, hay algunas personas que le tienen como pavor a la matemática. Aquí lo que vamos a ver es muy sencillo, es muy básico, pero también es muy elemental en este técnico que ustedes escogieron, y son elementos de cálculo que ustedes de forma muy regular van a hacer en funciones de supervisión de calidad. Entonces, pongámosle mucha atención, tengamos la mente abierta, no nos vamos a cerrar a que yo no sirvo para matemática o que matemática es muy difícil, porque eso no nos sirve en este momento. Tenemos que tener mente abierta, poner atención, levanten la mano cuando tengan dudas y aclarémoslas en el momento, por favor. Entonces, bueno, dicho sea de paso, no sé si hay alguien que tenga alguna preguntita o algún comentario hasta el momento, si no, arrancamos propiamente. Ok, entonces iniciamos por acá. Control estadístico. Bueno, en control estadístico vamos a ver muchas cositas. Lo de hoy es muy básico, pero esto básico nos va a ayudar para poder entender lo que vamos a ver en semana 2, 3 y 4. Así que
como dicen ahí popularmente, pilas con lo que vemos hoy. Vamos a iniciar con un subtema que es números relativos. Y ustedes ven ahí en pantalla que hay un muñequillo que está jalando un símbolo y ese símbolo es el de porcentaje, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes escuchen el término números relativos, automáticamente quiero que se imaginen este símbolo. ¿Por qué? Porque precisamente los valores que tienen a su lado esta simbología de porcentaje se conocen como números relativos. Y para esto vamos a ver algunas cositas bien esenciales. Empezamos con lo que son los porcentajes. Entonces, ¿qué es un porcentaje? Bueno, en matemáticas, un porcentaje es una forma de expresar un número. Pero esta forma de expresar el número es a través de una fracción. Y esta fracción siempre va a tener el número 100 presente. Por eso es que cuando escuchamos el término porcentajes, ahí hace alusión al 100, ¿verdad? Entonces me está diciendo que hay una cantidad que está conformada o que pertenece a un 100%. Como segundo elemento que ven en pantalla, es a menudo, o sea, los porcentajes es a menudo denotado utilizando el signo porcentaje que antes mencionábamos. Y por ejemplo, si ustedes escuchan 32%, eso quiere decir que el número 32 vamos a unirlo con esta simbología del porcentaje y significa 32 de cada 100. Repito, 32 de cada 100 es lo mismo que decir 32%. Tenemos un segundo ejemplo en pantalla donde tenemos el 13%. El 13% es lo mismo que yo diga 13 sobre 100, o sea, son 13 partes de 100. ¿Me explico, muchachos? ¿Está claro entonces la explicación? Sí, claro. Ok, gracias compañero. Entonces repito, ahora los porcentajes van a ser ese número que está acompañado del símbolo porcentaje y que representa una parte del 100%. En este caso que vemos en pantalla abajo, el 13% es lo mismo que decir 13 sobre 100, o sea, 13 partes del 100. Ok, aquí vamos a ir pues avanzando con esta misma temática y ustedes vamos a suponer, como ven ahí en pantalla, que hacemos un sondeo. Vamos a preguntarle a 72 personas cuáles son sus hobbies o cuáles son las maneras en las que ellos regularmente observan algún tipo de digámoslo así, de videos o cómo es que las personas invierten mayor tiempo cuando van, por ejemplo, a querer ver alguna obra de teatro o quieren ver alguna historia o conocer algo que se pueda dramatizar o visualizar. Entonces, repito, tengo a 72 personas y voy a preguntarles a cada una de ellas cuáles son sus preferencias. Si ellas prefieren ir al cine, si prefieren escuchar radio, si prefieren ir al teatro o si prefieren ver televisión. Ahí tengo 4 alternativas. Entonces, cuando yo empiezo a preguntarle a estas 72 personas, yo empiezo a hacer un conteo de acuerdo a las preferencias. Y si ustedes ven en pantalla, por ejemplo, tengo a 40 personas que indicaron que ellas prefieren ir al cine, 15 personas prefieren escuchar radio, 12 prefieren ir al teatro y solamente 5 personas ven televisión.
el total, las 72 personas que mencionábamos antes. Como estamos hablando de porcentajes y de valores relativos, vamos a ver que nosotros podemos transformar estos valores que se llaman valores absolutos, son valores enteros. Estos valores absolutos yo los puedo transformar en valores relativos, o sea, en valores con porcentaje. Y estos porcentajes al final, cuando se suman, por regla general tienen que sumar o totalizar 100%. Esa es la regla. Entonces, nosotros habíamos visto esto en el módulo, perdón, no me hagan caso, estoy confundiendo el grupo. Entonces, vean, ¿cómo sé yo cuánto equivalen 40 personas en un grupo de 72? Muy sencillo, yo aquí simplemente voy a hacer una división. Y esta división la vamos a ver aquí a continuación. Aquí de pronto nada más para que ustedes vean, tenemos los mismos datos del cuadro anterior. Tenemos a 40 personas que prefieren el cine, 15 en radio, 12 en teatro y 5 en televisión. Muy importante tener el total de personas, que ya lo he dicho repetidas veces, que son 72 personas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a explicar la del cine. Voy a agarrar las 40 personas, las voy a dividir entre el total de personas encuestadas, que eran 72, y el resultado lo multiplico por 100. Si ustedes tienen calculadora en mano, yo los invito a que por favor puedan hacer el proceso. Y en este caso tengo 55.56%. Ahora bien, ¿qué significa esto? Bueno, esto significa que del 100% de las personas, el 55.56 prefiere ir al cine. Cuando yo hago el mismo procedimiento para radio, televisión y teatro, yo tengo valores relativos distintos, que cuando yo sumo estos 4 valores relativos, voy a obtener el 100% del total, es decir, que 72 personas me representan el 100% de los encuestados. Yo, por ejemplo, aquí, avanzando un poquito o subiendo un poquito el nivel, si yo les digo a ustedes, muchachos, y quiero que alguien me responda, por favor, si yo les digo a ustedes, muchachos, ¿cuáles son las preferencias, las dos preferencias de mayor porcentaje que tenemos en este ejemplo? Sería la de radio y la de cine. Perfecto. Yo puedo decir entonces, si yo sumo radio y cine, ¿verdad? Si yo sumara estos dos porcentajes, yo tendría aquí en total más de un 76%, ¿cierto? Si yo sumo, repito, 55,56 más 20.83, yo tengo un 76.39%, o sea, más de la mitad de los encuestados prefieren ir al cine o escuchar la radio. Entonces, los valores relativos o porcentuales a mí me permiten tener un conocimiento un poco más, digamos, más completo, más representativo de la información a simplemente hablar de números enteros, que yo digo, bueno, 40 personas de 72 les gusta el cine. Cuando yo utilizo valores relativos y yo hablo de un 55.56%, conociendo que el 100% siempre es 100, esto me permite interpretar, conocer o analizar de forma más amplia estos datos que yo estoy investigando. Entonces, vuelvo y repito, ahora vean que la fórmula para averiguar porcentajes me exige a mí primero hacer una división y después una multiplicación. Pero yo también puedo hacerlo a la inversa. Es decir, véanlo por acá. Si a mí me dicen el 55.56%
de 72, ¿cuánto es? Bueno, yo aquí a la inversa lo que tendría que hacer es multiplicar y automáticamente me genera el valor original de esta información, que era 40. Entonces vemos que podemos pasar de valores absolutos a valores relativos y también podemos pasar de valores relativos a valores absolutos. ¿Alguna preguntita hasta acá? Profe, Sí, bueno, yo levanté la mano ahí. ok. La cuestión mía era que, no sé si usted antes lo dijo al principio de la clase, me parece que algo dijo, sí, que se mantienen los decimales. Ah, ok, gracias. Ahorita vamos a entrar en detalle en decimales, por eso no lo he mencionado. Yo mencioné el tema de decimales para efectos del examen de hoy, Sí, pero es que digamos, tenía esa duda porque digamos, como todos tienen para redondearlo, entonces hago yo, entonces seguramente sí se mantienen los decimales. sí, ya casito, como le digo compañero, vamos a ver el tema de los decimales, ya casito. Ok, y la otra cuestión, Ujú, profesora, era que cuando uno lo va a editar en la calculadora o así, siempre sí. tiene que poner el símbolo de porcentaje para que le Eh, salga bien. en esto que tengo ahorita en la pantalla, ¿se refiere usted? Sí, en estas que tienes aquí, dice 55.56% Ajá. por 72. Sí, siempre tengo que poner el por ciento. Así tal cual está. Así lo tendrán que poner en la calculadora. Ok. Ujú. Por supuesto que en la calculadora les va a tener unos decimales, pero vuelvo y repito, ya casi vamos a ver el tema de los decimales. Por el momento, digamos, lo que interesa acá es que entendamos primero qué son valores relativos, que podamos interpretar, ¿verdad?, un valor porcentual y que también podamos convertir un valor entero a un valor porcentual o relativo, que es lo mismo. ¿Ok? Bien. Vemos aquí entonces otro ejemplo. Tengo en cine 560 personas, radio 95, teatro 210, televisión 650. O sea, tenemos más personas para las mismas preferencias. Y aquí, con la misma información, con el mismo procedimiento que acabo de explicar, vamos a ver que eh, efectivamente, para yo transformar, si ustedes observan acá en pantalla, en la parte de abajo, si quiero pasar 560 opiniones a porcentajes, ¿cuál es el primer paso, muchachos y muchachas? El primer paso es tener el total absoluto de todas las personas encuestadas o de todos los datos recolectados. Aquí estamos hablando de personas, pero también pueden ser datos. Por ejemplo, ustedes en industria, qué sé yo, alimentaria. Vamos a suponer que ustedes tienen que verificar cuántos empaques en el día salieron en perfectas condiciones, cuántos tenían algún fallo de etiquetado, cuántos tenían algún error de impresión y cuántos salieron perfectos. Entonces también veamos que el tema que estamos aquí abordando de personas, yo lo puedo aplicar a cualquier otro tema. Pueden ser personas, pueden ser cosas, todo lo que yo pueda contar, ¿verdad? Y que yo voy a tener que clasificar en grupos. Es posible, ¿verdad?, poder hacer esta traducción, llamémoslo de esa manera, esta traducción a porcentaje. Déjenme ver si alguien me levantó la mano. Ajá, Charla. Profesora, usted me ha dicho que lo habíamos visto y sí, solo habíamos visto la semana pasada. Ok, perfecto. Muchas gracias, Charla. Sí, ahorita estaba como en un poquito, en una pequeña confusión, pero sí habíamos visto esta parte para el tema de los gráficos, ¿verdad? Precisamente. Ok, entonces, vemos que acá el mismo procedimiento, tomamos el total, es así, sin este total yo no puedo sacar los porcentajes, ¿verdad? Es muy difícil lograrlo. Entonces, vamos a traducir estas 560 opiniones
a su valor relativo. Agarramos las 560, las dividimos entre el total, que son 1515, lo multiplicamos por 100 y tenemos un 37%. Eso es lo que equivalen estas 560 opiniones. Bien. Ok, hasta acá alguna preguntita, algún comentario adicional sobre porcentajes. Vamos a empezar ahora con redondeo. Yo sí entendí. Ok, excelente, muchas gracias. Bien, entonces vamos a pasar al redondeo, si les parece. El redondeo es otro elemento muy particular, muy importante en toda la parte estadística. Y para este particular, nosotros necesitamos aprendernos 3 reglas básicas. O sea, esto es aprendizaje. Al principio, tal vez, para los que no están muy acostumbrados, ahí les va a tocar como estar repitiendo una y otra vez, pero ya después con el tema de práctica se hace algo tan común, ¿verdad? Muy parte, una forma muy particular de recordarla. Vamos a ver entonces las 3 reglas básicas del redondeo. La primera regla dice que si el dígito que está situado a la par del que va a redondearse es mayor que el 5, y hago un paréntesis aquí, el número 5 aquí es clave en temas de redondeo. A mí el 5 me va a decir qué hago. Entonces, repito, si el dígito que está situado a la par del que va a redondearse es mayor que 5, o sea, vean que dice mayor, no me está diciendo que sea otro número, o sea, mayor va a ser 6, 7, 8, 9, eso es mayor. El número debe aumentarse en 1. Ejemplo, ustedes tienen ahí un numerito en pantalla que dice 2,376. Estos son 3 valores después de la coma. Y dice que, ¿cómo hago yo para redondear esto a un decimal? O sea, un decimal es que después de la coma solo haya un número. Esta regla a mí me está diciendo que si el dígito que está situado a la par del que voy a redondear, ¿cuál es el que quiero redondear? Este 3. Entonces me tengo que fijar en el que está a la par, que es el 7. Si este número es mayor que 5, dice que voy a aumentar a 1. ¿Cuál? Este que quiero redondear. Entonces repito, tengo 2,376. Me dicen redondee a un decimal. O sea que yo tengo que quitar, aquí tengo 3 decimales, tengo que quitar 2 decimales y quedarme con 1. Pero este que me queda va a sufrir un cambio dependiendo de cómo sea el número que está a la par. Y como este 7 es mayor que un 5, la regla me dice que entonces a este 3 le voy a sumar un 1. Y se va a quedar en 2,4. Esto es un redondeo con un decimal. Esa es la primera regla. Vamos con la segunda. Si el dígito situado a la par del que va a redondearse es menor que 5, el número que lo precede permanece inalterado, o sea, no cambia. Veamos el ejemplo. Tengo 1,248. Me dice redondee a un decimal. Entonces, yo tengo que quitar estos 2, pero me voy a fijar en el que está a la par de este 2 para ver si aplica o no aplica el cambio. Como es un número 4, o sea, es menor que el 5, no cambia nada. Así que va a quedarse intacto 1,2. Y en la tercera regla más bien, dice si el dígito situado a la par del que va a redondearse es igual a 5, el número a redondearse se suma en 1. Es decir, esta regla número 3 es igual que la regla 1. Que dicho sea de paso, podríamos perfectamente trabajar con 2 reglas. Si por ejemplo aquí arriba dijera
si el dígito situado a la par del que se va a redondear es mayor o igual a 5, entonces aumenta en 1. O sea, siempre que sea igual a 5 o mayor a 5, aumenta. Si es menor que 5, no se le hace nada, queda igual. Entonces veamos el ejemplo con este. Dice que es 2,25. Yo me fijo en el numerito que está a la par del 2 y es un 5. Y la regla me dice que si es igual a 5, aumenta. Así que pasaría de 2,25 a 2,3. Lo mismo acá con este otro caso, 4,35, como es un 5, si redondea este 3 a un 4, así que se convierte en 4.4 o 4,4, perdón. ¿Alguna duda hasta acá, muchachos? Déjenme ver si alguien levantó la mano. Christopher, adelante. Robert. Sí. Entonces, digamos, por ejemplo, en el primer ejemplo, Sí. usted ve que hay un 2.376, Sí. pero el 6 lo ignoro, solamente me fijo el número que está más cerca pues, al 2, digamos que el 3, y redondea el 3 con el 7, digamos. Ajá, todo depende, Christopher, de cuántos decimales yo le estoy pidiendo. Como yo aquí se menciona que es un decimal, entonces este 6 que usted me está mencionando ni lo vuelva a ver, porque como solamente ocupo un decimal, tengo que fijarme en el decimal que tiene a la par, y en este caso es un 7. Ok, y entonces si quedara entonces digamos que en vez de un 4 en vez de un 3 era un 4, ¿Sí? a la hora de que lo redondeo queda en 5, tengo que redondearlo y me quedaría en 3, o solamente si me lo piden con una decimal lo dejaría 2.5. Correcto, si le piden un decimal quedan 2,5. Ajá, ok, Si a pero si me usted, por piden ejemplo, una... si a usted le dicen, vamos a ver, veamos este mismo casito que se está tocando, 2,376. Si yo le digo a usted, yo quiero que me redondee ese valor a un valor entero. Un valor entero no tiene decimales, ¿verdad? Entonces, si fuera un valor entero, yo tendría que fijarme en el numerito que está después de la coma, y es un 3. Así que el valor entero sería 2, queda intacto. Si fuera un entero, pero no estamos viendo enteros, ¿verdad? Estamos viendo el redondeo es específicamente para decimales, o sea, para todo lo que está después de la coma hacia la derecha. Ok. Uh-huh. Profe, se buguea un toquecillo las chinchillas esas del mouse suyo, de hecho. ¿Sé qué, perdón? Como que se buguean, como que se pegan ahí en la pantalla y se quedan estáticas. Ahí hay un montón en toda esta parte. ¿En serio? Ay, déjeme Sí, ver. bueno, a mí me parece, cuando se sale, se Ajá. quita, y cuando se vuelve a meter, y mueve un toque el mouse, se vuelve a pegar. Para ver. Eso no me lo habían Ahí dicho ya nunca. aparece bien, ya ahí Ajá. aparece bien, pero usted comienza a mover el mouse y se comienzan como a ver varios, ¿ves? Ah, ok, Ya se ok, ven ok, varios. ok. Ok, voy a tratar entonces tal vez de no mover mucho el mouse para evitar este, ese efecto. Muy bien. Ok, entonces, vamos a ver aquí todavía más clarito el tema de la ley de redondeo. Vean que acá atrás lo vimos con un decimal, 1. O sea que después de la coma tenía que quedarse solamente un dígito. Vamos a verlo ahora con 2 dígitos, o sea, 2 decimales. Ustedes tienen ahí en el primer ejemplo 0,257. Y me están diciendo arriba, redondee a 2 decimales. Entonces, si yo me tengo que quedar solamente con 2, yo me voy a fijar en el decimal número 3, que es el que me va a decir a mí si redondeo o no redondeo. Entonces, en el primer caso, lo que ustedes ven en color rojo es el decimal que me genera a mí la aplicación de la regla o de la ley. Y vemos que es un número 7, o sea que es mayor a 5. Eso quiere decir
que el numerito que está antes, que es un número 5, al redondearlo se convierte en un 6, o sea, me quedaría 0,26. Veamos el segundo escenario, donde el número que está en rojo, que es el tercer dígito, es menor que 5. Y la regla dice que al ser menor que 5, no se redondea, queda intacto el dígito. Así que quedaría 1,45. Ese 5 no cambió. Y en el último tengo 2,585. El valor que está en rojo, que es un número 5, dice que la regla, que si es igual a 5, redondea hacia arriba. Así que el número 8, hay que sumarle un numerito más y se convierte en 9. Así que quedaría la cifra con 2 decimales, 2,59. O sea, si a ustedes les dicen 2 decimales, 3 decimales, 4 decimales, redondea 5 decimales. Yo tengo que fijarme cuál es el número que está después del valor 5, por ejemplo, y ahí yo voy a aplicar la ley de redondeo. ¿Me explico, jóvenes? Sí, profesora, siempre hay que contar, entonces, digamos, le peguen hasta 5, hay que contar 5 decimales y Sí. redondear el sexto, por así decirlo, ¿verdad? Ajá, digamos que el sexto más bien es el que me va a decir cómo redondeo el número 5 o el decimal número Sí, 5. sí, por eso, o sea, Ajá, sí, sí, ajá. es que yo lo dije mal, pero a Ok, eso me refería. ok, perfecto. Así es, Christopher. Excelente. ¿Alguien más? ¿Alguna dudita? ¿Algún comentario? Ok. Profesora, esto es Sí, para redondear dos decimales, sí, nada correcto. más. Ajá, correcto. Eso es a 2. Se Ajá. puede también hacer a 1. Sí, claro. Hagámoslo a 1. A ver, usemos este mismo ejemplo que está ahí en pantalla, el que dice 0,257. Si yo le digo a usted, redondéeme ese número a un decimal, 1 nada más. ¿En cuál numerito se va a fijar usted para aplicar la ley? En el 5. Correcto. ¿Y el 5 qué es lo que dice o qué es lo que me representa en el redondeo? Ahí cambiaría a 0,26, que haría igual. No, corazón, porque si estamos trabajando con Ah, no, un sería decimal, 0,3 quedaría. correcto, ajá. Al quedar en un decimal, entonces es 5, la ley dice que aumenta, así que el 2 más 1, 3, 0,3. Y si solo tenemos un decimal, Ok, si tuviéramos un decimal, a no ser que el ejemplo me diga a mí, redondee al valor entero, o sea que se eliminan por completo todos los decimales. Pero vuelvo y repito, generalmente cuando aplicamos o utilizamos la ley de redondeo es porque sí o sí hay decimales y los necesitamos. porque digamos solo tenemos 2,8 y lo Ajá, vamos a redondear, ajá. Si le dicen 2,8, redondéeme al valor entero. quedaría un 3. Cor- Correcto, sí, porque el 8 al ser mayor a 5 me redondea el valor entero que está de 2 a 3, correcto. Oh, bueno, gracias. Con mucho gusto. Ok, entonces vean que esto es básico, ¿verdad? La primera parte de porcentaje y esta otra parte de redondeo. Aquí es donde antes, al inicio de la clase, les decía que viene ahí un ejemplo donde en el examen, perdón, vienen varios casitos y arriba dice, redondee a 2 decimales o ponga la respuesta con 2 decimales redondeados. Ya ustedes entonces están viendo cómo es que aplicaría el proceso. Ok, otro elemento importante en control estadístico es calcular el tamaño de la muestra de una población. Y aquí vamos a desmenuzar esas dos palabritas, muestra y población. Recordemos que la población es la totalidad de información recolectada. Con los casos que hemos visto previamente, recuerdan que estábamos viendo por ahí el tema de las preferencias, ¿verdad? De cine, televisión, radio y teatro. Teníamos un ejemplo, voy a devolverme acá,
de 1.515 encuestados. Esos 1.515 son son una muestra. ¿Por qué? Porque vamos a suponer lo siguiente. Si yo trabajo en una empresa donde hay 3.000 trabajadores, puede ser que sea factible aplicarle una encuesta a 3.000 trabajadores y que esos 3.000 trabajadores son la población total de la investigación. Pero si a mí el jefe me dice, vea, yo necesito que usted me haga una investigación aquí en la empresa, pero la necesito para dentro de 1 hora, puede ser bastante difícil que ustedes logren encuestar en 1 hora a 3.000 personas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se aplica a una muestra de la población, o sea, a una parte de la población que de alguna forma va a ser representativa de lo que toda la población dice. Es decir, si yo quiero preguntarle a los trabajadores, a esos 3.000 trabajadores, ¿usted está contento con su salario? Voy a tener 2 respuestas, sí o no. Pero como no tengo tiempo de preguntarle eso a los 3.000, yo puedo aplicar esa fórmula que ven en pantalla, que ahorita la vamos a desmenuzar, y la fórmula a mí me va a decir cuántas personas de esas 3.000 yo puedo encuestar y que la información o las respuestas que yo recolecte de esa pequeña parte que se llama muestra van a representar de forma muy, muy certera la opinión de las 3.000. O sea, no necesito preguntarle a las 3.000 para conocer cuántas están de acuerdo y cuántas no están de acuerdo con el salario. Yo puedo aplicárselas, por ejemplo, a 500, que lo que a mí me digan esas 500 en estadística va a ser representativo de la opinión del total de la población. Entonces, repito, la población es el total, la muestra es una parte de la población. Y para corroborar que esto queda claro, voy a hacer un ejemplo y me gustaría que alguien participe y me responda. Si yo les digo a ustedes, en Costa Rica hay 5,5 millones de habitantes y tengo, vamos a ver, tengo 2,5 millones de personas que son varones. ¿Cuál de esos datos es la muestra y cuál de esos datos es la población? La población sería el total, que serían 5,5 millones. Correcto. Y la muestra serían 2 millones y resto, que bueno, 2 millones 500, creo que dijo usted, que sería la muestra, porque digamos, está dividiendo del total, la cantidad total de hombres, y entonces en el otro total quedan las mujeres. Me imagino que entonces los 2 millones y resto son la muestra. Correcto, así es. Entonces, importantísimo, ¿verdad? A veces hay personas que de pronto dicen, ¿cómo yo voy a lograr investigar todo esto? Es demasiada gente. No nos estresemos, para eso está la estadística. La estadística a mí me da muchas herramientas para que yo recoja la información a través de una parte o de una muestra que al final me va a representar de una forma muy, muy certera lo que hubiera yo encontrado si se lo aplico a toda la población, ¿verdad? ¿Alguien más quería hacer alguna consultita? Que ahí escucho un micrófono abierto. Era el mío, perdón. Ok, está bien, gracias. Ahora, cuando yo digo que la muestra me va a dar información muy certera, vean que yo no estoy diciendo que es 100% fiel, porque o sea, no hay, es muy difícil que una muestra sea 100%, ¿verdad? La certeza del total de la población, pero la muestra sí es capaz de estar muy, muy cerca de la realidad.
En estadística se trabaja con algo que se llama nivel de confianza y algo que se llama error de muestreo, que es lo que vamos a ver a continuación. Ustedes tienen ahí una fórmula bien larga. Esta fórmula no hace falta aprendérsela de memoria, ni mucho menos, ¿verdad? Pero sí es importante que tal vez la tengan por ahí. En el examen viene una preguntilla de esto, pero en el examen aparece la fórmula. Aquí lo que nos importa es poder interpretar qué significa cada una de las variables de la fórmula. Entonces la n que está en minúscula representa el tamaño de la muestra, que es lo que queremos ver a continuación. ¿Cómo sé yo cuánto es una muestra representativa en una población X? Bueno, yo no puedo hacerla al azar. Yo antes daba el ejemplo de los 3.000 empleados, pero yo así al azar no puedo decir, ay, hagámoselo a 500, porque a mí se me ocurrió. No. Estadísticamente hablando, yo debo aplicar una fórmula que me dé un número que ya matemáticamente hablando está demostrado que representa o que es representativo más bien de la población. Entonces, esta es la fórmula. N minúscula, tamaño de la muestra, que es lo que queremos averiguar. La D en mayúscula representa el nivel de confianza. Generalmente y por regla se utiliza el 95%. El nivel de confianza es decir que la información que yo voy a aplicarle a este cálculo está a un 95% de la realidad. O sea que el número que me arroje a mí el cálculo me va a dar información que por lo menos tiene un 95% de certeza. O sea que no se va a desviar demasiado de la verdad o de la realidad. La B mayúscula representa error posible, generalmente es un 5%, más o menos 5%. La N mayúscula es el tamaño de la población, la P es la proporción de individuos con características deseadas y la Q, proporción de individuos sin la característica deseada. Aquí, como dice abajo, hay un asterisquito, ¿verdad? La opción más común es que tanto los individuos con características no deseadas sean iguales a los que no tienen características deseadas. O sea, hablamos de un 50% de la población, o más bien de la muestra que se va a tomar en cuenta aquí. Hay un 50% que tiene las características deseadas y un 50% que no las tiene. Entonces, aquí importante, muchachos y muchachas, cuando ustedes el día de mañana realicen, por ejemplo, un estudio estadístico, es muy probable que les pregunten, ¿y cuál es el nivel de confianza de este estudio que ustedes hicieron? Bueno, recomiendo, ¿verdad?, trabajar un 95%, pero puede trabajarse un 98%. Lo que no se puede trabajar es un 100%, porque verdaderamente, aunque el cálculo es bastante, bastante seguro, es poco probable que la muestra sea 100% representativa. El 5% de error aplica para lo siguiente. Vamos a imaginarnos bajo esta misma hipótesis que hice antes de los 3.000 trabajadores en una fábrica. Yo quiero saber cuántos están conformes con el salario y cuántos no. Entonces, si yo aplico la fórmula, vamos a imaginarnos que la fórmula me va a decir que en lugar de que la muestra idónea para el estudio es 500 trabajadores. Dejémoslo ahí. Es probable que estos 500 trabajadores generen este 5% de error. Es decir, que cuando yo vine y le pregunté a Pedrito, que forma parte de estos 500, Pedro, ¿usted está conforme con su salario? Y que Pedro no esté conforme con su salario, pero tenga miedo de decirlo y me diga, sí, claro, yo estoy súper conforme, estoy feliz. Entonces, es muy común a nivel estadístico que cuando se recolectan datos pueden presentarse estas situaciones en donde la información que se recolectó tenga algún tipo de error, bien sea de la fuente, o sea que la persona
no fue sincera, no me dijo las cosas como eran, o también el error puede surgir por parte de mi persona si al momento de yo anotar la información la anoté mal, ¿verdad? Entonces, estos errores son comunes y las fórmulas tienen que contemplarlos. Bueno, dicho eso, vamos a ver cómo aplicamos entonces esta fórmula. Nosotros, vean que aquí en la fórmula anterior hablábamos de un 95% de confianza, pero dicho sea de paso, existe esta tabla. Esta tabla ya matemáticamente hablando fue creada, ¿verdad? Tiene cálculos propios para que estos valores que ustedes ven en pantalla estén ahí. Cuando hablamos del 95% de confianza, me está diciendo que hay un 5% de error probable, ¿verdad? En la recolección de los datos, que era lo que yo explicaba antes. Pero perfectamente se puede trabajar con un 90%, con un 85%, un 80% o un 75%. Pero como ustedes ven, a menor nivel de confianza, pues mayor error de recolección de datos. Y los errores, pues muchas veces se van a traducir en que la información no es muy exacta. Entonces, procuremos en la medida de lo posible, repito, utilizar entonces niveles de confianza bastante cercanos al 100%, pero repito, vean que aquí no existe el 100% de confianza, eso es imposible. O sea, ni siquiera aplicándoselos de verdad a las 3,000 personas que yo dijera, mira, yo no voy a hacer muestras, se las voy a aplicar a las 3,000 personas, una por una, es muy probable que en una de tantas se dé el error o de que yo digito mal un número y ya ahí ya no es representativo, o que inclusive alguna persona o algunas personas se pongan de acuerdo para decir una mentira o una falsedad. Entonces es prácticamente imposible hablar de un 100% de confianza. Ok, veamos un ejemplo ya concreto de aplicación de la fórmula. Vamos a tener entonces, en este caso, los datos que ustedes ven en pantalla. Tenemos una cantidad o una población, perdón, de 635, pueden ser personas, ¿verdad? Pueden ser piezas, o sea, puede ser cualquier cosa que usted se imagine. Vamos a pensar en personas. Tenemos 635 personas o clientes. Vamos a trabajar un nivel de confianza del 95% y por consiguiente un 5% de error. Vean que eso totaliza 100%. Vamos a tener en consideración que el 50% de estos clientes frecuentan el uso o la compra de un producto y que probablemente el 50% restante utilizan o compran el producto de forma ocasional. Y también tenemos por acá el valor o el nivel de confianza de... Ay, perdón que se me movió esto. Un momentito. Disculpen, es que se me quedó pegada la pantalla. Un segundito para ver si esto se me habilita. Ok. Entonces, les decía, vean que en esta pantallita donde teníamos la tabla, repito, esta tabla ustedes no tienen que calcularla ni nada, ustedes la pueden buscar en internet y les va a aparecer ahí la tabla de nivel de confianza y error para estadística. Esta tabla como tal tiene ya calculado estos valores que ven a la derecha, que dice que son los valores de confianza. Entonces, cada nivel de confianza tiene un valor asignado. Y quiero que observen el último, el del 95% de confianza, 5% de error probable, y está asignado un 0.000625. Ustedes lo ven aquí en los datos, ¿verdad? O sea, yo aquí no me lo tuve que inventar, nada más lo alimento con la tabla anterior. Cuando ustedes aplican la fórmula, les va a generar ese dato que está en celeste, 246. Es decir, que para
una población de 635 clientes con un nivel de confianza del 95% y un 5% de error, yo le puedo aplicar la encuesta o puedo averiguar datos solamente a 246 personas o clientes, que lo que ellas me digan va a ser un 95% confiable de que es la misma opinión de las 635 en total. ¿Me explico? Sí, profe. Bueno, Ok. solamente tenía una dudilla ahí con esto ¿cómo se llama? Es que sabe para buscar en la otra página. Ujú. ¿Dónde está eso? Esto, proporción de individuos con características deseadas. Eso se refiere a los que dijeron que sí estaban conformes y los que dijeron que no estaban conformes. Ajá, correcto. Ok, Ujú. esa era la dudilla nada más. Ok, Pero lo otro sí quedó claro. perfecto. Gracias, compañero. Bien, entonces vemos ahí, ¿verdad? Que tenemos la formulita anterior aquí en pantalla, pues está nada más sustituyéndose los datos del cuadro ejemplo con la fórmula como tal, pero vuelvo y repito, vean que inclusive en la parte de abajo está el resultado y ese resultado está con decimales. Y aquí hago un paréntesis. A ver, en este ejemplo estamos hablando de personas, ¿verdad? De clientes. Y a mí la muestra me está dando 245,74. Entonces, aquí sí hay que ser un poquito, digamos, objetivo en la parte de análisis. Yo no puedo aplicarle una encuesta a 245,74 personas, porque las personas son unidades, ¿verdad? No son décimas. Yo no puedo aplicarle a la mitad de una persona, ¿verdad? Una encuesta. Entonces, en este caso en particular, que estamos hablando de personas, aquí el redondeo me obliga a mí a utilizar un valor entero, porque yo, una de dos, o se lo aplico a 245 personas o se la aplico a 246 personas, que este último es el idóneo por temas de redondeo. Si por el contrario, vamos a imaginarnos que estamos hablando vamos a ver, déjenme pensar rápidamente. Si estuviéramos hablando de kilos, que yo quiero hacerle una prueba, por ejemplo, a la última producción que se hizo de arroz con leche. Entonces, vamos a imaginarnos que tenemos 1 tonelada de arroz con leche recién hecho, ¿verdad? Apenas para esta lluvia. Pero yo no voy a hacerle pruebas a la tonelada de arroz con leche. Yo le voy a hacer la prueba a una muestra de esa tonelada. Cuando yo le aplico la fórmula y a mí me genera que la muestra es, por ejemplo, 245,74, digamos que kilogramos, yo ahí sí perfectamente se lo puedo hacer a esa cantidad así tal cual, sin necesidad de redondeo. Entonces, repito, el redondeo también va a depender de lo que estamos trabajando. A las personas no las podemos trabajar con decimales, tenemos que trabajarlas con redondeo. Por ejemplo, a las piezas que se produzcan o a los productos que se fabriquen en una empresa, yo no puedo trabajarlo con redondeo, porque las piezas y los productos son valores enteros. Pero si yo estoy hablando de peso, estoy hablando no sé, de medidas, ahí sí no hay problema en trabajar valores con decimales, que igualmente se pueden redondear, pero siempre con decimales. Ok, ¿alguna preguntita hasta acá, jóvenes? Vamos a pasar a un tercer subtema. Ok, entonces, Profesora, yo sí, dígame, ¿puede explicar esa fórmula? ¿esta que ven en pantalla? ¿Y cómo la hizo ahí paso a paso?
Sí, claro, esta nada más es la sustitución, ¿verdad? Vean que esta fórmula me voy a devolver por acá. Aquí está la fórmula y está lo que significa cada una de las letras, ¿verdad? Entonces voy a avanzar. Aquí está la tabla que yo les mencionaba, que ya esto es matemático. Y aquí tengo los datos del ejemplo. Entonces, vean que ahí tenemos la N mayúscula, que es la población. Voy a pasar acá. Vean que aquí está la N mayúscula, aparece dos veces, en la parte de arriba y en la parte de abajo. Aquí la tenemos. 635 arriba, abajo también 635. Me devuelvo. Nivel de confianza, 95%. Aquí está. Nivel de confianza. Vamos a utilizar el valor que está asignado en la tabla. Me voy a devolver para que lo vean. En la parte de abajo de esta tabla, no sé si lo observa, 95% es coherente con 0,000625. No sé si me De hecho, siguen. eso sí, sí lo entendí. Lo que no sé es dónde sacó el 0.25. Ah, sí. Ese 0,25, ya se lo voy a decir, está aquí. Un momentito. Ok, el 0,25 dice que es la proporción de individuos con características deseadas por la proporción de individuos sin la característica deseada. Y decía que era 50 por 50, ¿verdad? 50% por 50. Correcto. Entonces, nada más déjenme aquí verificar una cosita. Ajá, sí. Si usted multiplica 50% por 50%, le va a dar 0,25, que es este nivel de confianza. Ahí está en el cuadro. Cliente frecuente, 50%. Cliente ocasional, 50%. Entonces, para un 95%, como siempre hay que usar 50% y 50%. Esa es la recomendación. Véalo acá. Es una recomendación porque vamos, digamos que a equilibrar los datos, que sea 50-50, para no, digamos, forzar el cálculo a que yo le diga, mira, voy a ir al departamento, aprovechando el ejemplo que venía dando sobre el tema de salario, voy a ir al departamento de cobros, donde está el 80% de los empleados que yo sé que están contentos con el salario. O sea, sería poco objetivo. Entonces yo tengo que darle igualdad de oportunidades, tanto a los que están a favor como a los que están en contra. Por eso se trabaja 50-50. Y si fuera en otra, tal vez un 75. Si usted lo quiere trabajar con un 75%, entonces la otra parte sería un 25%, ¿verdad? O sea, al final tiene que darle 100% entre estos dos elementos. Sí, es que en la fórmula, ya cuando usted le puso los números, Ajá, ya había aquí. multiplicado, ya había hecho la multiplicación de P por Q. Correcto, correcto. Ahí ya estaba 50% por 50%, quedaba ese 0,25. Entonces se hace primero eso y Ah, después se hace la otra multiplicación de la par. sí, digamos, usted la puede ir haciendo, ya le entiendo su punto, Sí, ya le entendí. Ah, esa ok, ok, ventaja ok, en ok. parte, digamos. Ok, ok, ok. Hagamos un trato. Déjenme hacer esta corrección para que quede entonces más claro. Yo A esto veces lo... en paréntesis, sí, Sí, para que... eso, voy a ponerlo entre paréntesis para evitar cualquier confusioncilla por ahí, así. Y déjenme ver si por aquí también lo aplico. Se supone que en términos matemáticos lo que está en paréntesis va primero. Sí, correcto. Entonces vamos a dejarlo así. Y para que aquí no haya ningún inconveniente, voy a ponerles una salvedad. Entonces acá. Un momentito.
Espérese que se me perdió el símbolo. Aquí está. Aquí está. Ok, y le voy a poner... Profesora, y siempre se va a utilizar 50%. Es que, digamos, si usted le preguntó y le salió que, no sé, un 60%, le dijo que sí, el otro 40% le dijo que no, entonces No es, ignoramos eso y ponemos 50-50. ok, no es que usted le va a preguntar a y que un 50 o que un 60 le dijo, no. Recordemos que esto es un cálculo apenas para saber cuál es el tamaño de la muestra, o sea, a cuántas personas le voy a preguntar o le voy a investigar Ok, algo. entonces sí, Entonces, se va a aquí, usar. ajá, la recomendación es usar 50-50 porque yo le voy a dar la misma Ajá. posibilidad tanto a los que están a favor como a los que están en contra de algún elemento o de alguna característica. Por eso se recomienda, si yo empiezo a trabajar, como decía la compañera, con otro formato, digamos 75-25, ya ahí yo estoy, digamos que siendo un poquito subjetiva con los resultados que quiero obtener. Entonces la recomendación es llevarlo como parejo, darle la misma igualdad de posibilidades a todas las opciones. Profesora, entonces ahí lo que cambiaría es si lo hago con un porcentaje menos. ¿Cuál? Aquí La digamos lo que... D, sí, la que cambiaría sea la E, que es el porcentaje. Ah, ok, sí, esta D es el 95%, que yo lo Ajá, que hago es fijarme en esta tabla, ¿verdad? Porque vean que el digamos, 95 como tal yo no lo uso. Yo lo que uso sí, es el valor que tengo a la derecha, que ya es un cálculo matemático, ¿verdad? sí. Previamente. Ujú. Entonces todo sería igual, lo que cambiaría sería el valor de D nada más si usamos otro Correcto. porcentaje. Ajá, si digamos, ustedes dicen, bueno, quiero usar un 80%, entonces tienen que usar 0.01, ¿verdad? De acuerdo a esta tabla. Ok. Ujú. Profesora, y esta fórmula que se ve aquí en la esquina que está aquí Ajá, abajo. esa es para averiguar esto que está aquí a la derecha. Ah, eso último. Sí, ujú. Así es como se Ok, obtiene entonces no es esto. necesario. No, pero igualmente denle una ojeadita, por ahí les voy a soplar, puede ser que venga una preguntilla de eso, ¿verdad? Pero vuelvo y repito, para yo calcular o averiguar este dato de la columna de la derecha, lo que se aplica es esta fórmula, que es B, que es el valor que está aquí en el centro, elevado a la 2 y siempre se divide entre 4. Me va a dar este resultado entonces. Ah, ¿Ok? ya, profesora, ya entendí esa Ujú. parte. Excelente. Entonces, ahí agradecerle a la compañera la observación para que tal vez aquí quede más clarito esta parte del cálculo ya aplicado de la muestra. Entonces, repito, ahora la muestra me va a mí, digamos que a representar un ahorro de tiempo, porque repito, no es lo mismo ir a aplicarle una encuesta a 3.000 trabajadores que aplicársela a 200 o a 300 personas, dependiendo de lo que me arroje este cálculo. Entonces, es ahorro de tiempo, aunque igualmente, ¿verdad? Vamos a trabajar con un factor de confianza, pero repito, ni siquiera aplicándoselo al 100%, yo puedo decir es 100% fiable, no, siempre va a haber un nivel de error, ¿verdad? Que esto es muy común en la parte estadística. Bien, otra cosita también importante que vamos a cubrir el día de hoy son las medidas de tendencia central. Esto es en posiciones con datos en serie. ¿Y eso cómo se come? Bueno, eso me parece que ustedes lo ven en matemática, en el colegio. Si no me equivoco, ya como estos temas de contenido los van moviendo, pero creo que esto es un temita de cuarto año de colegio. Y las medidas de tendencia pues son cálculos que a nivel estadístico me van a dar información muy puntual de cómo se comporta algo, de cómo se tiene que analizar algún tema propio de, por ejemplo, de la producción, de la economía. Y lo que ustedes tienen en pantalla son las principales cálculos que se le llaman medidas de tendencia. Entre ellas tenemos el promedio,
A la derecha aparece la simbología que se utiliza para representar cada una de estas medidas, el promedio, la mediana, la moda, número de datos. Bueno, esto no es un cálculo, sino que es una variable, la sumatoria y la variable en sí. Hoy nosotros vamos a ver las tres primeras: promedio, mediana y moda. Dicho sea de paso, voy a hacer aquí una adición. El promedio también se le conoce como media. Entonces déjenme aplicárselo aquí. Bueno, como que no me deja. Está como bloqueadillo. Bueno, de todas maneras aquí adelante me va a aparecer, pero bueno, voy a ponérselo por acá. Entonces se llama promedio o media. Y entonces vamos a conocer cómo es que se calculan esos tres, esas tres medidas de tendencia. Eso ya es lo que nos quedaría por cubrir por la noche de hoy, para que ustedes puedan hacer repasos y demás, y que cuando así lo deseen puedan realizar el examencito. Repito que ya está habilitado en plataforma, tienen una semana para completarlo. Entonces, las medidas de tendencia central. Estas son medidas estadísticas que buscan resumir en un solo valor el centro de la distribución de un conjunto de datos. Y para eso, repito, tenemos esas tres, que es la media o el llamado promedio, la mediana y la moda. Entonces, estas medidas lo que van a hacer generalmente es que nos van a mostrar a través de gráficos cómo se comportan o cómo se agrupan los datos en una investigación. Vamos a ver el primer casito. Dice por acá: a continuación se reportan datos del salario mensual, medido en miles de colones, de 7 analistas de una compañía. Entonces ustedes tienen ahí, ¿verdad? 7 datos: 35, 31, 33, 36, 34, 34 y 33. Eso están miles de colones, pero para no hacer un número tan grande, solo estamos poniendo esos dos primeros números. Lo correcto sería entonces hablar de 35.000, 31.000, 33.000, etc. Pero vamos a trabajarlo así. ¿Cuál es la media, la mediana y la moda en este caso? Vamos a ver cómo es que eso se hace. Empezamos con la media o promedio. Cualquiera de los dos términos está bien. Aquí ustedes, aunque no lo crean, están muy familiarizados con este cálculo, porque es un cálculo que se hace de forma muy generalizada en el colegio. Cuando ustedes van a averiguar qué notas se sacan, pues lo que hacen es un promedio, y en estadística también llamado media. ¿Qué se hace? Lo primero que se hace, muchachos, es sumar. ¿Qué sumo? Todos los datos que tengo. O sea que aquí, como ven en pantalla, tengo que sumar todos los salarios: 35, 31, 33, etc. Y el total lo voy a dividir entre la cantidad de datos que sumé. Entonces, si eran 7 personas que estoy colocando aquí los salarios de ellos, va a ser la suma de los salarios dividido entre 7, porque son 7 datos o 7 personas. Aquí hago la observación: no se me preocupen por los ceros que no están apareciendo. En este momento no nos vamos a enfocar en eso, sino propiamente en el ejemplo como tal. Vean que cuando yo sumo estos 7 datos y los divido entre 7, me va a dar 33.7. Esto es la media o el promedio de los datos. ¿Ok? Esto quiere decir que si a ustedes les preguntan, de los 7 analistas, ¿cuál será el salario promedio de ellos? Bueno, el salario promedio de ellos ronda los 33.700 colones. O sea, es un valor que se encuentra prácticamente en el medio de todos
los salarios que se presentaron, o sea, es un valor medio. ¿Me explico? Sí, profe. Ok, De perfecto. hecho, son como recuerdos de nada más ver estas varas en el colegio. Sí, 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 ¿verdad? Eso en el cole es muy, muy común. Ok, entonces aquí la regla de oro para yo calcular la media o el promedio, paso número 1, sumo todos los datos. Y paso número 2, divido esa suma entre la cantidad de datos que tengo. Esa es una forma súper sencilla de calcular la media o el promedio en datos. Ok, con el mismo ejemplo vamos a ver cómo se calcula la mediana, que es el otro cálculo. No vayamos a confundir las palabrillas, ¿verdad? Media con mediana, no es lo mismo. Media va a ser promedio, mediana es mediana. Entonces la mediana es la observación que ocupa el lugar central cuando todas las observaciones están ordenadas en sentido ascendente. Para que esto lo comprendamos todavía mejor, el primer paso, como ven ahí en la parte de abajo de pantalla, es que yo obligatoriamente tengo que ordenar los datos de mayor a menor o de menor a mayor. Eso es indiferente, pero tengo que ordenarlos. Si yo no ordeno los datos, no voy a hacer el cálculo correcto. Entonces, paso número 1 para calcular la mediana, ordenar los datos. Paso número 2, voy a aprenderme una regla, que es la siguiente. Si yo tengo una cantidad de datos impar, como es este caso, porque tengo 7 datos, el número 7 es un dato impar. Si yo tengo datos impares, la mediana va a ser el valor que está en el centro. Y como ustedes ven ahí en pantalla, el número 34 que está en negrita es el valor que está exactamente en el centro de ese conjunto de números. Porque ustedes ven que hacia la derecha y hacia la izquierda quedan 3 valores. O sea, el 34 está en el puro centro. Repito, esto lo hacemos cuando hay valores impares. Simplemente ordeno y el valor que está en el centro, ese es la mediana. ¿Qué pasa cuando yo tengo valores pares? Vamos a imaginarnos que en vez de tener 7 salarios, tenemos 6, o sea, un valor par. Primer paso, ordenar, o sea, la parte de ordenar yo no me la puedo brincar. Paso 2, voy a agarrar los dos valores que están en el centro, que en este caso, voy a ponerles en negrita para sobresalir, que en este caso son el número 33 y 34. Ahí me van siguiendo, muchachos. 33 y 34. Un segundito. Un momentito, por favor. Ok. Entonces, repito, cuando son valores pares, ordeno los datos y como paso número 2, voy a agarrar los valores que están en el centro, que en este caso es el 33 y el 34. Voy a sumarlos, o sea, 33 más 34, como se aprecia en la parte de abajo de la presentación, y lo voy a dividir entre 2. El valor que obtengo, que en este caso es 33,5, sería la mediana en este escenario. Entonces, para repasar, la mediana va a ser el valor que está en el centro. Si tengo datos impares, va a ser el valor o el número que está exactamente en el medio, sin olvidar ordenar los datos. Si yo tengo más bien valores pares, entonces después de ordenarlos, voy a agarrar los dos que están en el centro, los voy a sumar, los divido entre 2 y el dato que obtengo va a ser la mediana. ¿Ok?
Ahora, media o mediana. Dice por aquí, si bien la media, es más utilizada por su simplicidad, en algunas situaciones la mediana puede ser preferible. ¿Cuándo? En el ejemplo de los 7 salarios de los analistas, vimos que la media es 33,7, pero la mediana es 34. Y estamos hablando de salarios, ¿verdad? Entonces, si bien la media es más utilizable, ¿verdad? Vemos que en este ejemplo, tanto la media como la mediana me dan valores muy parecidos, ¿verdad? La media es 33,7, la mediana es 34. Son solamente unas milésimas lo que diferencian un valor del otro. Pero vean esta otra parte. Vamos a suponer que el CEO, que es el dueño de la empresa, el gerente general, ¿verdad?, de la compañía, considera que un analista, el que percibía un salario de 35,000, tiene un alto potencial y es promovido a gerente. O sea, van a darle un ascenso porque es demasiado carga a esta persona. Y se le quiere triplicar el salario. O sea, va a pasar de 35,000 a 105,000. Entonces, vean lo que pasa. La nueva distribución de salarios sería la siguiente, y ven ahí en pantalla, tenemos todos los numeritos, ¿verdad? 31, 33, 33, 34, 34, 35 y 105 por este nuevo cambio. Ojo aquí, este nuevo cambio me va a generar un impacto en el análisis o en los cálculos de la media y la mediana. Recuerden que aquí la pregunta es, ¿qué será mejor, la media o la mediana? Todo depende de lo que estemos haciendo. Porque con este cambio de $105,000, cuando ustedes apliquen la media va a ser 43,6. Y la mediana va a ser 34. Vean cómo se infló la media, porque estos $105,000 triplican estos otros datos. O sea, está generando una desviación o un desenfoque de lo que se estaba presentando en temas de salarios. O sea, es algo que se salió por completo de la norma. Y al salirse por completo de la norma, yo, por ejemplo, no puedo decirles a ustedes, compañera, ¿cuál es el salario promedio de los empleados, los analistas? Imagínense que con esta nueva modificación yo voy a decir, el salario promedio de los analistas es de $43,600. ¿Estoy en lo correcto decir eso? No, profesora, porque es que no, o sea, no tiene sentido que porque una persona haya aumentado el salario, todos los demás hayan aumentado su salario. Entonces, exacto. Nada que ver. Exacto. Entonces, vean lo importante que no solamente es hacer un cálculo, sino interpretar, analizar y pensar, ¿será que esto que estoy haciendo verdaderamente es representativo? Aquí, en este caso específico, ¿qué sería más recomendable? ¿Aplicar media o mediana? Mediana, porque sigue siendo un cálculo que es del promedio de todos los trabajadores del salario. ¿Verdad? La mediana es más representativa en este caso particular, ¿verdad? Particular, porque la modificación de un salario, vean que me está completamente desviando de la realidad el tema. Si yo aplico media, pero si yo aplico mediana, todavía me mantengo en el margen. Yo perfectamente puedo decir, mira, a pesar de que le triplicamos el salario a este señor o a este fulano, la mediana dice que el salario regular de todos los analistas ronda los $34,000. O sea, se acerca más a la realidad y a una, digamos, cantidad más significativa de trabajadores. Vean que solamente fue un trabajador el que recibió el beneficio, pero ese beneficio no fue para todo el departamento, fue solo para uno. Entonces, repito, a la hora de que ustedes vayan a aplicar una medida o la otra, tenemos que ver
Puede ser que ambas sean representativas, como lo vimos al inicio, ¿verdad? Cuando no habíamos hecho el cambio de los $105, $105,000, perdón, ambas tenían valores muy similares, como ustedes ven aquí mismo en pantalla en la parte de arriba que está subrayado. Sin el cambio estaba en 33,7 la media y 34 la mediana. O sea, son valores muy, muy parecidos. Pero al momento en que se infló un dato, fue desproporcional por completo. Pasamos de 33,7 a 43,6. O sea, prácticamente se infló el asunto y ya ahí se pierde la objetividad del dato. Ok, y la moraleja entonces. La media es muy sensible a la presencia de valores extremos, como es este caso de haber pasado hasta 105. O sea, la media como que se ve muy perturbada cuando pasan estas cosas. Mientras que la mediana es una medida más robusta, como más acentuada, más cercana a la realidad. En estos casos la mediana puede ser preferible a la media como medida de tendencia central. Pero vuelvo y repito, todo depende del escenario. Y para terminar, muchachos, la última medida que vamos a ver hoy es la moda. Y como lo dice la palabrilla, cuando alguien dice, uy, es que está de moda andar las tenis blancas. Hoy los chiquillos todos andan con tenis blancas, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que todos andan con lo mismo. O sea, que la mayor cantidad de muchachos jóvenes andan con tenis blancas porque es la tendencia, la moda. Entonces, la moda, en términos estadísticos, es el valor que más se repite. Así, en resumidas cuentas, el valor que más se repite. Y usando los datos que ustedes ven ahí abajo en pantalla, ustedes ven que hay dos datos que se repiten. 34 se repite 2 veces y 33 también se repite 2 veces. Entonces, en este caso, vamos a llamar que aquí hay un escenario bimodal, bi de 2, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, voy a hacer aquí una leve modificación solamente para efectos prácticos. Si aquí yo tuviera esto, voy a presentárselos. Si yo tuviera esta situación, ¿cuál sería la moda? El 34. Correcto, ¿verdad? Entonces vamos a aprendernos eso. La moda es el dato que más se repite. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en una empresa donde yo tengo a 10 colaboradores que están participando de la manufactura de un dispositivo médico, por ejemplo, y resulta que todas las semanas, Lucía, espero que aquí no haya ninguna Lucía, todas las semanas tiene reportes porque no completa la producción que se le asignó. Yo puedo decir que la moda en el departamento de producción va a ser Lucía. ¿Por qué? Porque Lucía es la que tiene la mayor cantidad de reportes inconclusos. Entonces, moda es el valor que más se repite. Y vamos a hablar de errores o de características o de situaciones que se están repitiendo constantemente. Eso es la moda. Entonces, por hoy, ¿verdad, muchachos y muchachas? Esta es la temática que teníamos que cubrir. Veamos a modo de repaso que vimos porcentajes, vimos redondeo y vimos el cálculo de la muestra para finalizar en conocer 3 medidas de tendencia estadística, que es la media o promedio, la mediana y la moda. ¿Alguien tiene alguna preguntita, alguna consulta? Yo, profesora. Claro, dígame. Tal vez ya lo dijo y no escuché bien, pero sí quiero que me explique los símbolos que es de las fórmulas. Los símbolos de las fórmulas. Por ejemplo, en mediana y ok. medida hay unos símbolos arriba. Ajá.
Ajá, ajá, sí, claro, con mucho gusto. Voy a devolverme para acá. Ok, aquí empezamos con media. ¿Verdad? Ajá. La media siempre se va a representar con esa X con una rayita encima. Eso es parte de. Ok, cuando ahí dice igual y viene X sub 1, X sub 2, X sub 3, o sea, X es la variable. De hecho, voy a devolverme para acá para que vean dónde está esa X. Vean ahí donde está. X significa variable. Ok, ese símbolo que es como una E al revés significa sumar o sumatoria. Y n es el número de datos. Entonces regreso aquí a la fórmula. Entonces vean que aquí tenemos x sub 1, o sea, es la suma de todas las variables. Vean que al final aparece x sub n, o sea que es la suma de todas las variables. Esa n es todas las variables, ¿verdad? En la cantidad de datos. Luego por acá, en mediana, la simbología siempre va a ser esa m sub e, y la fórmula me dice que es n más 1 dividido entre 2. Y la n, recordemos que es el valor de los datos, como lo tenemos acá, véanlo acá, n número de datos. Entonces, Profe, pero esa fórmula es nada más por si sale alguno repetido, ¿verdad? Digamos que no sea un número impar y que sea par y que tenga dos resultados. ajá, Entonces uso esa para sacar el valor de mediana. ajá, correcto, correcto. Sí, Eso es para sacar este de aquí abajo. sí, correcto. Entonces, el número 4 que dice aquí. Ajá. O sea, no es que vamos a calcular el número 4, no, es la posición 4. Sí, la posición número 4. Ajá, correcto. Sí, correcto. Pero por lo general ya uno sabe que más o menos es la que está en la mitad. Sí, sí. Sí, Digamos, cuando son cantidades impares. Ajá, es una forma muy, muy sencilla, muy facilita de aprendérselo así. Cuando es par, agarro los dos del centro, los sumo, los divido entre 2. Cuando es impar, agarro el valor que está en el centro. No, está bien, era para más o menos, porque como no dijo esa explicación ahí de eso, o no dijo o no me di cuenta. Ok, digamos que usé otras palabras, pero sí, ahí Sí, está, ¿verdad? sí. Por ejemplo, ahí donde dice n más 1 dividido entre 2, en este caso teníamos 7 datos. Entonces usted ve ahí, 7 más 1 es 8, y 8 dividido entre 2 me da 4. Entonces yo me coloco en la posición 4. Era eso, pues, gracias. Con todo gusto. Igual acá, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. ¿Ok? 4. Bien. ¿Alguna dudita? ¿Algún otro comentario, muchachos y muchachas? Profe, yo tenía una duda. Claro, dígame. ¿El examen tiene un valor de cuánto? Ok, son 3 exámenes. El primer examen 30%, segundo examen 30% y el examen final 40%. O sea, pero son 3, ajá, y va a haber una semana en la que no va a haber examen, entonces. Correcto, la semana 3 no hay examen porque la semana 4 se evalúa semana 3 y 4. Ah, ok, entonces sería eso. Perfecto. Entonces ya Que he saben. dicho que no vimos lo demás de estadística, porque en el colegio esta hora es pero fatal. Mi corazón, pero es que esta es la primera semana. Vamos a seguir viendo estadística semana 2, 3 y 4. Sí, pero digamos, toda la estadística, todo lo que tiene que ver con estadística. Ajá, sí. Eso vamos a seguir viéndolo para los otros. Está bien, no canté victoria entonces. No cantó, qué pena. Entonces, vean, chiquillos, ahí les estoy mostrando en pantalla, ya está el examen, ¿verdad? Habilitado, ustedes lo abren, ya ahí está el link para que lo hagan. Y ya saben, pues ahí tómenlo con calma, no es un examen muy largo, la verdad es que es cortito, solamente de lo que vimos el día de hoy. Entonces, si no hay ninguna otra consultita, dejaríamos hasta acá la clase, agradecerles el tiempito y que tengan muy buenas noches. Profesora. Sí, claro, dígame. De hecho, para sacar el %, lo que vimos primero, ¿sí? Yo lo hago casi todos los días en el trabajo para sacar un %, un FI,
Ah, ok. todos los días, cada hora, así que ya como que me lo sé de memoria. Ay, excelente, excelente, muy bien, qué dicha. Me alegro, me alegro. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesora. Hasta luego, buenas noches.